entonces empecemos. Disculpa. ¿Sí? Después puedes subir esta ayudantía web cursos, por favor. Sí, queda el cuadernillo, les tengo que subir el link y el video queda en el mismo link de siempre. ¿Tú eres de la otra sección o de mi sección? De tu sección. Ah, ya sí, va a estar en el mismo link de siempre. Y a la otra sección les voy a compartir el link con la profe para que se la suba. Ya. Sí. Primero veamos álgebra de funciones. Siguen entrando. Ya, para recordar cuáles son las cuatro operaciones principales, ¿verdad? Tenemos la adición, cuando f se suma o se resta con g. Tenemos cuando hay multiplicación, división, y composición. Bueno, composición no la vamos a ver ahora porque ya la hemos visto harto, pero nos vamos a centrar en las otras tres. Entonces, ¿cuál es la suma de dos funciones? Ahora son bien intuitivas las operaciones de las funciones, ¿verdad? Son la suma de las funciones es la suma de ambas funciones por separado, ¿verdad? Sí, así. La multiplicación también. Es simplemente multiplicar cada una de las funciones, la división también. Y la compuesta, que esta ya la habíamos visto harto. Entonces, donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? En la F o G no sería al revés. No, en esta nomenclatura quedan escritas de esa forma. Esto es lo mismo que escribir G o cuando está con paréntesis, es lo mismo que escribirla así, por separado al revés. Entonces esta nos va a dar G de F. Ya, gracias. ¿No que las funciones no eran conmutativas? No, no es conmutativa. Es la nomenclatura la que está escrita al revés. No es lo mismo decir G compuesta con F que F compuesta con G. ¿Ya? Esta nomenclatura se escribe al revés, pero solo la forma de escribirse, no es que estén que se haya conmutado las funciones, ¿entiendes? Es que la profe, los ejercicios que nos hizo está al revés. Sí, a nosotros también. No, el F o G es el G dentro del F. Miren, que lo estoy sacando del Power que subió la profe, de hecho. A ver, se los voy a compartir para ver si estamos entendiendo lo mismo. De hecho, me metí al Power de la profe para usar la misma nomenclatura que usaba ella. ¿Se lo ven acá? Sé que Ya, pues entonces lo anotaste mal el primero porque pusiste Sí, primero porque F o G. tienen toda la razón. Ya, y sí. después- Sí, yo lo anoté mal ahora. Que he dado vuelta por un montón de nomenclaturas diferentes y déjenme compartir de nuevo.
y yo lo escribía antes al revés, o sea, de otra forma. Pero bueno. Que es lo mi G de F, que es lo mismo que ya, entonces donde tenemos que tener cuidado es con el dominio, ¿verdad? El dominio de la suma de dos funciones. Es la intersección de ambos. Es la dominios. intersección de ambos, sí. Dominio de F con intersección de dominio de G. Ya, lo voy a pasar rápido porque ustedes lo tienen ahí en el PowerPoint, ¿verdad? Entonces el dominio de la multiplicación es la intersección de ambos. Y el dominio de la división es también la intersección de ambos, pero con la salvedad de que el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Menos cuando los X, menos todos los X donde el G sea 0. Y esos son los que vamos a ver ahora. Y en la Entonces, composición de funciones, ¿cuál es el dominio? en la composición, recuerden que la composición lo que hace es ir de F, va a ir de A a B, ¿verdad? G va a ir de B a C, entonces F, sí, composición de G con F va a ir de A a C. Entonces, este va a ser nuestro dominio y esta es la imagen o recorrido. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los ejercicios ahora. Veamos, si tenemos dos funciones, donde f de x es la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, y g de x es igual a x cuadrado menos 4, x cuadrado, hallar f más g, f menos g y f por g. ¿Ya? Entonces, para eso, primero tenemos que saber el dominio de las funciones, ¿verdad? Tenemos que encontrar el dominio de la función f más g para saber que la función f más g existe. ¿No? Para eso sabemos que el dominio de f más el dominio de g. Tenemos que calcular cada uno de estos entonces. Entonces, el dominio de f, lo tenemos acá. ¿Cuál es el dominio de f? Menos 2 al 2. Del menos 2 al 2. ¿Sí? Porque es cuando va a ser cuando 4 menos x cuadrado sea mayor o igual a 0. ¿Verdad? Porque las raíces no pueden ser negativas en los reales. Entonces, si despejamos acá,
Y ahí nos queda que va del menos 2 al 2. Entonces el dominio de f, como dijeron, del menos 2 al 2, incluyendo ambos, porque tenemos un mayor o igual a 0. Y el dominio de g, Del menos infinito al menos 2, unión del 2 al más infinito. claro. El dominio de g tenemos la misma restricción, ¿verdad? Que el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si despejamos, nos va a quedar que x cuadrado mayor o igual a 0, va, mayor o igual a 4. Escribiste dominio de F. Entonces acá nos va a quedar más el dominio de menos infinito hasta menos 2, incluyendo el 2 o no incluyendo el 2. O sea, el menos 2. Incluyéndolo. Incluyéndolo, porque tenemos un mayor o igual. El 2 hasta infinito. ¿Ya? Y como sabemos los dominios, los dominios de dos funciones, los dominios de f más g es el dominio de f intersección g. ¿Verdad? Copio el signo nomás. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el conjunto solución de esta intersección? Tenemos el conjunto que va de menos 2 a 2 y el conjunto que es la unión desde el menos infinito hasta el menos 2 y del 2 hasta el infinito. La intersección van a ser los puntos que están en ambos conjuntos. El menos 2 y el 2. Solamente el menos 2 y el 2. ¿No? Conjunto que tiene solamente esos dos elementos. Entonces, este va a ser el dominio de la suma de las dos funciones. Por lo tanto, podemos calcular la función f más g, ¿verdad? Disculpa, ¿por qué eso está puesto entre llaves si no es un conjunto? Porque acá la intersección entre estos dos conjuntos son solamente estos dos elementos. En particular, las llaves son para escribir elementos, no rangos de datos. ¿Sí? O sea, solo se puede usar el menos 2 y el 2 en ese caso. Solamente el menos 2 y el 2. Ningún número entre medio ni ninguna partición de estos números. El 1, el 0, todos estos quedan fuera. No sé, el menos 1.9 queda fuera, porque es solamente el punto menos 2 y 2 que son la intersección entre estos dos rangos. En la multiplicación sería lo mismo, ¿no? En la multiplicación sería lo mismo conjunto, ¿sí? Porque es la intersección de los dos dominios y ya calculamos los dos dominios. La Si resta también. es que no hubiese intersección, ¿quiere decir que no se puede hacer la composición? Si no hay intersección, si no tiene dominio, por lo tanto la función no existe, esta función. No entendí por qué en la primera el dominio sería eso acotado si es que la x tiene que ser mayor que el menos 2 o el 2. ¿Acá? No, la que he cerrado antes, que el dominio de f tiene que ser del menos 2 al 2. El dominio de f tiene que ser del menos 2 al 2, ¿y por qué incluimos los extremos? ¿Eso me estás preguntando? No, ¿por qué es del menos 2 al 2? Es del menos 2 al 2 porque acá al lado lo calculamos el dominio de f, ¿verdad? La única restricción que tiene el dominio de f es que el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Ah, ya sí, ya, mala mía. Pero en la segunda, si es que tienen que ser números mayores que 2, o sea que menos 2, esos no serían como para el otro lado.
como los números mayores que el -2 es el -1, el 0, etcétera, no para el otro lado. Acá es menor. El primero es menor. Ah, en la G, en la G, en la G. En la G es mayor, claro. Y por eso quedan estos dos rangos. El X Ya. es mayor que el -2. ¿Se entiende? No lo podemos dibujar en la... Vamos a tener el -2 y el 2, ¿verdad? Para este conjunto. Si todos los números mayores que -2, Es que los números mayores que el -2, según yo, son para el otro lado. sí. Sí, es que... Que ahí debió haber ido valor absoluto, ¿no? Como X, o sea, valor absoluto de X es mayor o igual que 2. Profe, es que lo que puede hacer sería hacer la tabla, mejor como con la factorizar el x cuadrado menos 4, hacer la tabla y ahí ver los valores que Sí, serían tiene mayor o igual razón. al 0. Ahí se visualiza mucho mejor Sí. que con la recta. Acá podemos factorizar, ¿verdad? Hacer un suma por su diferencia. Y se me olvidó cómo hacen la tabla ustedes. Cada uno de estos valores, ¿verdad? X menos 2 y X más 2. ¿Sí? Y en cada uno de los puntos. En el -2 y en el 2. Entonces del menos y abajo vamos a poner la multiplicación de ambos. Una pregunta. ¿Sí? He hecho ejercicios y o sea, ¿en qué ocasiones se toma en la tabla el 0? Es que vi un ejercicio que a veces ponen el 0, pero no entiendo por qué. Cuando el 0 es punto crítico. Por ejemplo, acá no tenemos ningún problema con el 0, ¿verdad? El X puede tomar el valor de 0 y no define la función. Pero si tuviéramos una división y el denominador en algún punto se hace 0, el 0 va a ser un punto crítico porque se indefine en ese punto. Ah, entiendo. Gracias. Ya, entonces en este rango, el X menos 2, podemos tomar cualquier valor que esté entre el -2 y el menos infinito, por ejemplo el -3, y queda negativo. El X más 2 también queda negativo, ¿verdad? En el rango de en medio podemos tomar el 0 que está entre medio de los dos valores, y este queda negativo y este queda positivo. Y acá podemos tomar, por ejemplo, el 3, entonces este va a quedar positivo y positivo. Entonces la multiplicación de ambos signos, la primera va a quedar positiva, la segunda va a quedar negativa y la tercera va a quedar positiva. Entonces acá lo que estamos buscando es que sea mayor o igual a 0, por lo tanto nos interesan los intervalos donde la multiplicación es positiva. O sea, va a ser desde el menos infinito hasta el -2 y desde el 2 hasta el infinito. Vamos a escribir lo mismo acá. ¿El -2 no lo toma? Ahora tenemos que ver si es que lo toma o no lo toma. ¿Cómo definimos si toma o no toma el -2 y el 2? Evaluándolo. Evaluándolo, ¿sí? Entonces evaluamos el 2, el -2 acá, y obtenemos 4, 4 menos 4 es 0, por lo tanto lo toma. Y eso lo podemos notar porque tenemos un mayor igual. Si tuviéramos un mayor estricto, nunca tomaría los puntos límites. ¿Sí? El 2 lo evaluamos acá, nos queda 4, 4 menos 4 es 0, por lo tanto se cumple la inecuación. Así que ambos puntos están dentro del intervalo, por eso son cerrados. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahora? Sí, ahí se entendió súper. Gracias. Tienen razón, así queda mucho más explícito. Y entonces estábamos viendo, después de esto, teníamos que sacar la intersección de ambos intervalos, del dominio F y del dominio de G.
Y los únicos puntos donde se intersectan estos dos intervalos es el -2 y el 2. Entonces ahora tenemos que calcular cuánto es f más g. ¿Cómo calculamos cuánto es f más g? Lo aplicamos al dominio. Sumando las dos funciones. Claro. ¿Sí? Y como solamente el dominio tiene 2 puntos, lo que vamos a hacer para poder calcular el valor de ese f más g es sumarlo para cada punto y obtener el conjunto, la imagen de cada uno de estos 2 puntos, ¿no? Tenemos que encontrar la imagen de -2 y la imagen de 2. Por lo tanto, vamos a sacar primero f más g de -2 y nos va a dar 4 menos -2 al cuadrado bajo raíz más g, que es -2 al cuadrado menos 4 bajo raíz, que es 0. Y luego el de 2. Que es 0 también. Entonces el conjunto solución, o sea, la suma de ambos más g, la función 0. Tengo una duda. Si fuera f de x dividido g de x, ¿sería vacío? Porque no podría ser ni -2 ni 2. Si fuera F de x dividido en g de x. Claro, si fuera la división, tendríamos que sacar todos los x donde g de x se hace 0, que es cuando vale 2 y cuando vale -2. Por lo tanto, el dominio sería vacío. Entonces, escrito esto de mejor manera, vamos a escribir el conjunto de cada uno de los puntos del dominio junto a su imagen. Y esa es la función. Voy a escribirlo como función. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, la forma de sacar al final la suma es reemplazando por los dos valores que tenemos en el dominio, o sea, como los puntos críticos. Claro, más que Ya. o sea, los puntos críticos en este caso coinciden con los puntos críticos, pero no es que estemos reemplazando por los puntos críticos, estamos reemplazando por todos los puntos que hay en el dominio. ¿Sí? Si el dominio es acotado, si el dominio es un conjunto de puntos finitos, tienen que reemplazar y escribir cada una de las imágenes de esos puntos. Si fuera, un conjunto continuo, vamos a ver el ejercicio que sigue. También tenemos... G infinito se reemplaza la fórmula nomás, ¿o no? Sí. Que suma. Ya. Exacto. ¿Cómo sería f por g aquí? Con este mismo ejemplo. Ya. Entonces vamos a hacer f menos g que nos pedían. Que va a ser la imagen de -2 en f menos g, que es 0, porque va a quedar 0 menos 0. ¿Verdad? Ustedes lo hicieron por su cuenta, la mayoría. Si no, lo podemos revisar. Y f por g. F por g, f evaluado en -2 también queda 0, y f evaluado en 2 queda 0. Así que va a ser 0 por 0, la imagen de -2, y la imagen de 2 va a ser 0 por 0. ¿Se entiende eso? El mismo procedimiento que con la suma. Tiene que aplicar la operación para sacar la imagen nomás. Como son solo ceros, quedan exactamente igual todos.
¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, ¿alguna pregunta en este? ¿No? Entonces vamos al siguiente. Dice C de f y g, dos funciones en los reales, tales que f de x es igual a la raíz de x menos 3 y g de x es igual a la raíz, a x menos 4 sobre x menos 5. ¿Ya? Entonces tenemos, nos preguntan f menos g y el dominio de f menos g, y luego f sobre g de x y el dominio de f sobre g. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a necesitar para todas las operaciones de funciones va a ser el dominio de cada una de las funciones. Así que lo vamos a calcular. Vamos a calcular el dominio de f y el dominio de g por separado, que lo vamos a usar para resolver ambas preguntas. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? X menos 3 mayor o igual a 0. Sí. ¿Verdad? La única restricción que tenemos es que el argumento no puede ser negativo, porque si no la raíz se indefine. Si x menos 3 mayor o igual a 0, va a quedar x mayor o igual a 3. Entonces el dominio va a ser desde el 3 al infinito, ¿verdad? Que es el rango que acabamos de sacar. Y el dominio de G. Todos los reales excepto el 5. Perfecto. Todos los reales menos el 5. El único punto que tiene problema es el 5 porque el denominador se hace 0 y se indefine la función. Entonces tenemos ambos dominios que necesitamos. Ahora vamos con la A. El dominio de f menos g el dominio de f intersecciona el dominio de g. Sí. Esto va a ser, tenemos que intersectar ambos dominios y los puntos donde tenemos, bueno, del 0 hasta el menos infinito, o más bien desde el 3 hasta el menos infinito, no entran porque no van a estar en este dominio, ¿verdad? Entonces finalmente le tenemos que sacar el 5 al dominio de f. Se va a ir del 3 al 5, sin contar el 5, más, unión, el intervalo desde el 5 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Pregunta, ¿eso es lo mismo que escribir así como de 3 al infinito menos 5? Sí. Ah, ya. ¿Pero está bien si lo conozco así en la prueba? ¿O es preferible la otra forma? Ambos está bien, pero generalmente lo vas a encontrar de esta forma. ¿Ya? Porque cuando se le quita uno, generalmente es cuando hablamos de R, porque no lo podemos escribir como... Pero está bien de las dos formas. Ya. Lo que está es más común. ¿Sí? ¿Por qué se intersectan? O sea, como, ¿qué define que si se intersectan o se unen o siempre se intersectan? No sé. Por definición, lo escribimos al principio, en cada una de las operaciones se intersectan los dominios. ¿Ya? Porque al final lo que estamos haciendo es ver
estamos sumando dos funciones que son totalmente diferentes y para poder sumar ambas tiene que existir la preimagen o el dominio de ambas. No podemos sumar en un punto donde f existe y g no existe. Ya, por eso es la intersección. Tiene que existir f y tiene que existir g para poder sumarlas, restarlas, multiplicarlas. ¿Se entiende? Sí, eso. Y en inecuaciones, ¿qué determina que las soluciones finales, por ejemplo, se unan o se intersecten? Ahí dependiendo si son puntos que uno quiere quitar o que uno quiere añadir, depende del ejercicio. Por ejemplo, unión, cuando usamos valor absoluto, generalmente vamos a terminar con una unión de dos intervalos, ¿verdad? Porque generalmente nos va a dar como mayor de 3, por ejemplo, y menor que menos 3. Ambas son soluciones, entonces tenemos que juntar esos dos intervalos y los juntamos por una unión. Pero cuando tenemos puntos que indeterminan las funciones o indeterminan la inecuación, esos hay que quitarlas, entonces esos van a ser intersección. Vale, gracias. ¿Se Sí. ¿Alguna otra pregunta acá? Bueno, acá lo tenemos listo entonces. Y tenemos el dominio de ambas funciones. Vamos a sacar el dominio de esta. Va a ser el dominio de f intersección el dominio de g menos todos los x donde g se hace 0. Entonces la primera parte va a quedar exactamente igual, va a quedar el intervalo de 3 a 5, unión el intervalo de 5 infinito, menos cuando g se hace 0. ¿Y cuándo g se hace 0? Cuando x es 4. Cuando x es 4. Menos 4. Entonces, escrito de esta forma, va a quedar del 3 al 4, del 4 al 5, y del 5 al infinito. Entonces tenemos los dominios de ambas funciones y ahora tenemos que calcular la función en sí. G menos f va a ser, voy a escribirlo completo. ¿Puedes volver un segundo para sacarle foto? Please. ¿Sí? Entonces cuando vamos a calcular la operación, f menos g de x es lo mismo que f de x menos g de x. ¿Verdad? Ah, era f menos g. Sí. Va a ser lo mismo que f de x menos g de x. Y f de x era x menos 3 bajo raíz y g de x menos 4 sobre x menos 5. Ya está. ¿Sí? No hay nada que hacer, lo podrían hacer mínimo como múltiple, pero en verdad la vamos a agrandar más que reducir. Y luego la división. Y cuando hacemos esto no tenemos que dejarlo expresado como conjuntos, como el anterior, por ejemplo. Esta es la función en sí. Entonces la respuesta completa es la función y acá tienen que decir su dominio. ¿Ya? ¿En dónde vive esta función? Que es lo que calculamos antes. Ya. Entonces, para definir una función tenemos que saber su dominio y bueno, la definición de la función. F era
3. ¿Ya? Ya que lo podemos reducir lo más posible, que solamente esto, ¿verdad? Y ahí queda. Y también tienen que nombrar el dominio, que es lo que escribimos antes. ¿Alguna pregunta acá? ¿Podéis volver a la página anterior, por favor? Sí. ¿Por qué ponemos el dominio? Recuerden que si el dominio es vacío, entonces la función no puede existir, ¿no? Más bien existe con un dominio vacío, por lo tanto no hay ninguna imagen. ¿Puedes volver un segundo también a la primera, por fin? ¿La primera? ¿Esa? Sí, esa. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta en estas? Profe, ¿Sí? por ejemplo, si yo solamente resto las funciones, como lo que estamos haciendo ahora con la raíz, si yo la resto y me queda una expresión algebraica, y yo le saco el dominio de esa expresión, ¿va a ser el mismo que el que sacamos antes? Sí, no. Porque puede que la expresión que tengamos no tenga, por ejemplo, dominio vacío. Por eso se tienen que sacar por lo... puedes ganar algunos puntos que en verdad no están en la función original. Ah, ok. Ok. Gracias. Ya. ¿Alguna otra Disculpa, pregunta? ¿Sí? ¿cómo era eso que el dominio a veces no es igual cuando ponemos la función como resta, por ejemplo? Por ejemplo, acá... No, lo que pasa es que acá... acá no hay ningún problema, pero por ejemplo, si tuviéramos f fuera, ya para hacerlo bien sencillo, f fuera x menos 4 por raíz de x. Lo mismo que teníamos, pero multiplicado por un x menos 4. ¿Ya? ¿Qué va a pasar al hacer la división? Ese x menos 4 se va a ir con el x menos 4 de abajo, ¿verdad? Entonces la división solamente va a quedar x menos 3 sobre x menos 5. ¿No? Eso queda la división de las dos funciones. Entonces, si nosotros sacamos ahora que ya hicimos la división, sacamos el dominio de esta expresión, vamos a decir que el 4 está dentro del dominio, ¿verdad? Porque no hay ningún problema con el punto 4. Pero en cambio, si lo hacemos por separado, esta no va a tener ningún problema, pero G va a seguir teniendo problemas con el 4, con el x igual 4. Ya, entonces ahí tengo que sacar las dos funciones, la de f y la de g, y después la intersección, y después sacarla con la división. Claro. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? Porque acá x, cuando x vale 4, g se hace 0, por lo tanto esta expresión no existe, o sea, se indetermina. ¿Sí? Si lo hiciéramos al revés, perderíamos esa solución. O sea, perderíamos esa restricción. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea, yo tengo una duda que si en G se indetermina, o sea, se vale 0, entonces la f partido en G no existe. No entendí Claro. muy bien eso. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, no sé, por eso primero sacamos el dominio de ambas, sacamos la intersección y vemos si existe el dominio de la operación que estamos haciendo. Ah, entonces, quiere decir que el recorrido de G tiene que entrar en el dominio de F. El recorrido de G para estas, no es O necesario. sea,
Para la compuesta necesitas que el dominio y el recorrido estén relacionados, pero acá no, más bien tenemos que saber todas las restricciones que tienen ambas funciones por separado para luego hacer la operación. ¿Se entiende? Vale, perfecto. ¿Sí? Porque acá f no puede ser, x no puede ser igual a 3 y acá x no puede ser igual a 5 y además, como estamos haciendo la operación de la división, x no puede ser igual a 4. ¿Ya? Entonces, ese x igual a 4, ese x distinto de 4, estamos perdiendo esa restricción si es que lo hiciéramos al revés, si es que primero hacemos la operación y luego sacamos el dominio. ¿Ya? Por eso es importante primero sacar el dominio. ¿Sí? Sí, gracias. Super. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿O de eso? Vamos a pasar a las... Entonces al final lo dejamos como sin el 4 o le tenemos que poner la restricción del 4. No, la restricción del 4A. Ah, Acá ya. solo estoy explicando esto está mal. ¿Ya? ¿Por qué no se puede hacer al revés? ¿Ya? ¿Por qué no se puede hacer así? Eso no va. ¿Ya? Ya. ¿Y alguna otra pregunta? Vamos a pasar a funciones pares e impares. ¿Puedes hacer algún ejemplo de dominio de composición de funciones, por favor? Sí, ¿lo podemos hacer al final? Sí, no hay problema. Gracias. Ya. Entonces veamos primero función par. La función par va a ser cuando la función como que se come el signo. ¿Sí? F de menos x es lo mismo que f de x. Y la función impar es cuando podemos sacar el signo de la función. O sea, f de menos x es lo mismo que menos f de x. Si hagamos unos ejemplos sencillos, si tenemos f de x igual x, par o impar. 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 ¿Verdad? ¿Por qué impar? Porque si reemplazamos el f de x por un menos x, acá nos va a quedar menos x, ¿verdad? Esto es súper sencilla, es directo. La segunda, par o impar. Par. Par, ¿verdad? Reemplazamos el f de x por menos x y nos va a quedar menos x a la cuarta, por lo tanto queda x a la cuarta. Bueno, que es lo mismo que f de x. Y la última, lo podemos reemplazar, a ver qué nos da, nos va a dar acá, menos x, cada x la tenemos que reemplazar por menos x, nos x a la cuarta, por lo tanto acá va a quedar menos x más x a la cuarta. Entonces, ¿par o impar? Impar. No es impar, ¿verdad? Porque no podemos sacar el menos de la función. Esto no es lo mismo que menos f de x. ¿Sí? Menos f de x sería menos x menos x a la cuarta. Tendrían que cambiar entonces los dos signos para que fuera impar. Claro.
tendríamos que poder factorizar por el menos y que adentro de la factorización nos quedara f de x. Ya. Entonces ya vemos que no es impar. ¿Y es par? No. Tampoco es par. Entonces no es par ni impar. Una función puede ser par, puede ser impar o puede ser ninguna de las dos. ¿Puede ser ambas? No. ¿No? Sí. Si está definida por tramo. No, aunque esté definida por tramos, tiene que ser la función completa para impar. No cada una de las ramas. Pero veamos, si una función puede ser par o impar, significa que cumple que f de menos x es igual a f de x, ¿verdad? Y significa que también cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, usando ambas definiciones, significa que f de menos x es igual a f de x, que es igual a menos f de x. ¿Hay alguna función que cumpla que f de x sea igual a menos f de x? Acá, por ejemplo, si lo despejamos, nos da f de x igual a 0. Y si acá las podemos sumar, ¿verdad? Y podemos pasar dividiendo, nos queda 0, y ahí queda la solución. Vemos que la única solución, la única función que es par e impar al mismo tiempo, no le puedo contestar ahora. ¿Qué clave le pusiste? ¿Le puedes sacar el permiso? Ya lo voy a ver. Un segundo. La única función que es par y impar al mismo tiempo es la función nula, ¿ya? Porque cumple ambas definiciones. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta acá? ¿Podría explicar de nuevo lo de la izquierda? Es que no me queda muy claro la diferencia entre la par e impar. La función par, las definiciones. La función par es cuando reemplazamos el x por menos x y logramos obtener f de x. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Reemplazamos el x por menos x y acá lo que obtuvimos es x cuadrado, porque el menos se va con el elevado 4. ¿Verdad? Y este x cuadrado era la función original. Entonces, por eso es par. Como que el cambiar el signo de la preimagen del x, el cambiar el signo del x no afecta el resultado. Así lo pueden ver también. Termina es lo mismo que tener f de x que tener f de menos x. ¿Y en la impar? Y en la impar cuando reemplazamos el x por menos x, podemos sacar el menos de la función. Ya, por ejemplo, acá. Esta es media fome. Por ejemplo. ¿Podrían hacer algunos ejemplos de un ejercicio? Bueno, vamos a hacer ejercicio ahora. Ya. X más x cubo. ¿Ya? X más x cubo, si lo reemplazamos por menos x, acá va a quedar menos x más menos x al cubo. ¿Verdad? Reemplazamos cada x por menos x. Se nos va a quedar que f de menos x va a ser igual a menos x al cubo. Ah, y ahí lo factorizamos, ¿no? Y ahí lo podemos factorizar, sí. Por menos x más x cubo, y lo que queda dentro del paréntesis es f de x. Ya, entonces cuando siempre nos queda un menos afuera es que es impar. Claro,
Cuando puedes sacar el menos y, y te queda menos por la función solamente, es impar. Ahora, si no hay forma de factorizar, de sacar ese menos, y tampoco llegas a la misma función, como en el caso de acá, no es ni par ni impar. Ya, gracias. Entonces veamos ejercicios. Otro ejercicio. Tenemos la función 1 sobre x, la función 1 sobre x cuadrado. Ya hicimos ese, de si puede ser ambos. Y determine 1, 2 y 3. Determine si es par o impar la función cuya gráfica es la siguiente. Entonces veamos la primera. Esta función, la 1, ¿es par o impar? Impar. Impar, veamos. Reemplacemos el x por menos x. Y acá esto es lo mismo que tener menos 1 sobre x, donde 1 sobre x es la función. ¿Sí? Entonces impar. La segunda. Par. Par, ¿verdad? Quedamos con esa. ¿Todas las funciones elevadas a un exponente par son pares? Si no está sumada, restada o multiplicada por algo más, sí. Ya. Porque siempre se va a ir el signo. Ya, y veamos la de abajo. ¿Cuál es la función de esa gráfica? Es una función constante, ¿o no? Ya, pero... ¿Una función de parte entera? Sí, es la función de parte entera, pero es más fácil, es una función por rama. Para poder evaluar si es par o impar. ¿Verdad? Entonces tenemos que la función vale menos 5, vale 0 o vale 5. ¿Cuándo vale menos 5? Si x es menor que 0. Si x es menor que 0, ¿verdad? Vale 5, va a valer 0 cuando x es igual a 0 y vale 5 cuando es mayor a 0. ¿Sí? Esa es la función que tenemos. Entonces, esta función, bueno, en realidad no necesitábamos escribir la función, pero para verlo de mejor manera, la escribí igual. ¿Es par o impar? ¿Cómo lo podemos ver en la gráfica? Con la simetría. Con la simetría, ¿verdad? Esta tiene simetría rotacional, por lo tanto la función es impar. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Por ejemplo, si tomamos el 1, vale 5. Si tomamos el menos 1, vale 5. Vale menos 5. Entonces, si tomamos, y de ahí nos damos cuenta que es igual en toda su continuidad, entonces si tomamos un x cualquiera, ese x va a valer 5. Tomamos otro x,
menos x va a valer menos 5. Entonces tenemos que f de x, cuando vale un x cualquiera que lo estamos tomando acá, vamos a poner otra letra mejor, no nos confundamos. Una cualquiera i. Cuando tomamos un número cualquiera f de i vale 5, cuando tomamos un número cualquiera f de menos i vale menos 5, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple que es impar. El único punto donde podríamos tener problemas es en el punto al medio, ¿verdad? En el 0. Si veamos cuando f es igual a 0, esta función es par o impar. Cuando f es 0, f de x es 0. Entonces, f de menos 0, de 0, ¿es igual a menos 0? Sí, porque eso es 0. Por lo tanto, también es impar. Como lo vimos eso en ese punto en exacto, es también par, pero da lo mismo. Queremos ver la función completa. Hoy una pregunta. ¿Cómo se escribe el recorrido de ese gráfico? El recorrido tienen que escribirlo también por rama. O sea, el recorrido es el que está acá. ¿Pero sería del menos 5 al 5? Que como el 0 lo está incluyendo, da lo mismo. No, las imágenes son estos 3 puntos en específico. Ah, ya. Pero ¿cómo se escribiría? Son solo estos 3 puntos. Dale, gracias. Una pregunta, ¿al final es impar cuando tiene simetría rotacional? Cuando tiene simetría rotacional, en la gráfica puedes decir que es impar. Ya, dale, gracias. Por ejemplo, la función coseno, par o impar. Y lo pueden ir mirando también. Si tomo un X, cualquiera, el valor que me va a dar es el punto que está acá positivo. Si tomo ese mismo valor, menos X, me va a dar ese punto también es positivo. ¿Verdad? Si ambos son positivos, si tomo un X, acá voy a tener que f de X es igual a f de menos X. Cualquier cosa ahí, X. Es par, ¿o no? Entonces, par. Seno. ¿Ya? Y acá van a ver, si tomamos, vemos que es simétrico, lo que podemos hacer en la gráfica es tomar un X, vemos que nos da este punto positivo, tomamos el menos X y nos va a dar este punto que es el mismo valor pero en negativo. ¿No? Entonces con eso sabemos que f de X es igual a menos f de menos X.
o escrito como lo teníamos antes, f de menos x es igual a menos f de x. Exactamente lo mismo. Entonces, es impar. Si es que la gráfica del coseno fuera para el otro lado y las dos x dieran siempre negativo, ¿seguiría siendo par? Sí, sí, porque es el mismo valor. F de x va a seguir siendo igual a f de menos x. Ya. Por ejemplo, si tomamos los puntos de acá. Este va a ser exactamente igual a este, ¿verdad? Ah, claro, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta en las funciones pares e impares? Entonces, básicamente las par son como reflejadas con respecto al eje Y y en la impar con respecto al origen, algo así. Claro. Ya, gracias. Esta es simetría rotacional. Si tomamos esto y lo rotamos con respecto al origen, vamos a obtener el lado de acá. Y esta es simetría, ¿cómo se llama? Axial, creo, que es como un espejo. Entonces, no solamente que estén que esté reflejada con... O sea, esta es rotacional, o sea, independiente que esté ahí o que sea otra función que esté en diagonal, por ejemplo, también va a seguir siendo rotacional. También lo pueden ver en la gráfica. ¿Sí? A ver que los puntos van a dar los mismos. Ya. Entonces estamos en la hora. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta de demostraciones, pero si quieres te la puedo mandar por mail, lo que te acomode más. Sí, mira, yo ahora tengo... Le voy a dejar de grabar hasta acá queda la ayudantía de hoy para poder subirla.